Nuestra Constitución Federal estructura un sistema presidencial que no contiene ningún matiz o elemento parlamentario. Es un sistema presidencial puro, que tiene una reminiscencia prehispánica con poderes casi mágicos, adhiriéndose a la afirmación de que en México tenemos un emperador sexenal. Y es que en nuestro país, el poder presidencial aumenta mucho por la creencia general entre los mexicanos de cualquier clase social de que el Ejecutivo puede resolver cualquier problema con solo querer o proponérselo. Es por ello que el presidente de México es el centro indisputable de la pirámide política, siendo no solo el jefe del poder ejecutivo, sino de todo el sistema. Bajo ese contexto, se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo, al cual se le conoce como presidente de los Estados Unidos mexicanos. La elección presidencial es directa y en los términos que disponen las leyes electorales. El cargo puede ser revocable en los términos establecidos en la Carta Magna. Para ser presidente de México, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos, y tener una residencia en el país al menos durante 20 años. Contar con 35 años cumplidos al día de la elección. Residir en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso. No encontrarse en servicio activo en caso de pertenecer al ejército, por lo menos con 6 meses antes del día de la elección. Tampoco ser secretario o subsecretario de Estado, ni fiscal general de la República, ni gobernador de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. El presidente inicia su mandato el 1 de octubre y durará en él 6 años. La persona que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo de manera popular, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia puede volver a desempeñar ese puesto. Pero, ¿qué sucedería en caso de falta absoluta del presidente de la República? Hasta en tanto el Congreso nombre al presidente interino o sustituto, lo que debe de ocurrir en un término no mayor a 60 días, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal.
La persona que ocupe de manera provisional la presidencia no puede remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. También entregará al Congreso de la Unión un informe de labores, en un plazo no mayor a 10 días, contados a partir del momento en que termine su gestión. Un presidente interino debe ser nombrado por las 2/3 partes del número total de los miembros de la Cámara de Senadores y Diputados, quienes deberán de constituirse inmediatamente en colegio electoral, nombrándolo en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos. Ello cuando la falta de presidente ocurra en los 2 primeros años del periodo respectivo, siempre y cuando el Congreso de la Unión se encuentre en sesiones. En este mismo supuesto, el Congreso expedirá dentro de los 10 días siguientes a ese nombramiento la convocatoria para la elección del presidente, que deba concluir el periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral un plazo no menor de 7 meses, ni mayor a 9. El electo iniciará su encargo y rendirá la protesta ante el Congreso 7 días después de concluido el proceso electoral. Cuando el Congreso no se encuentre en sesiones, la Comisión Permanente convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en colegio electoral y de esta forma nombrará un presidente interino expidiendo la convocatoria a elecciones presidenciales. Y el presidente sustituto deberá de ser nombrado por el Congreso cuando se encuentre en sesiones, cuando la falta absoluta del presidente ocurra en los 4 últimos años del sexenio. Este presidente deberá concluir el periodo, siguiendo en lo conducente el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. Si el Congreso no se encuentra reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en colegio electoral y nombre un presidente sustituto siguiendo el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. Si se revoca el mandato del presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. Dentro de los 30 días siguientes, el Congreso nombrará a la persona que concluirá el periodo constitucional. Si antes de iniciar un periodo constitucional, la elección presidencial no se encontrare hecha o declarada válida, cesará el presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino la persona que designe el Congreso. Si al comenzar el periodo constitucional existe falta de presidente de la República, asumirá provisionalmente el cargo de presidente el presidente de la Cámara de Senadores, hasta en tanto el Congreso designe al presidente interino. Si el presidente solicita licencia para separarse del cargo hasta por 60 días naturales, una vez que la autorice el Congreso, el secretario de Gobernación
asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. El cargo de presidente de la República solo puede ser renunciable por causa grave, que debe calificar el Congreso de la Unión ante el que se presentará dicha renuncia. El presidente, al tomar posesión de su cargo, protestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente en los recesos de aquel la siguiente protesta. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Si por cualquier circunstancia el presidente de la República no puede rendir la protesta en los términos señalados, lo hará de inmediato ante las mesas directivas de las cámaras del Congreso de la Unión. Cuando el presidente no pueda rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ni ante la Comisión Permanente o ante las mesas directivas de las cámaras del Congreso Federal, lo hará de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente puede ausentarse del territorio nacional hasta por 7 días, informando previamente de los motivos de su ausencia a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente, así como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores a 7 días, se requiere permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. Los secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones Exteriores entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos constitucionales, dejarán de ejercer su encargo. Cuando sean ratificados los secretarios de Relaciones Exteriores y de Hacienda, y no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratifica en 2 ocasiones el nombramiento del mismo secretario de Estado
Ocupará el cargo la persona que designe el presidente de la República. Nombrar con aprobación del Senado a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. Nombrar con aprobación del Senado los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales con arreglo a las leyes. Preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Disponer de la Guardia Nacional en los términos señalados en la ley. Declarar la guerra en nombre del país. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de la política exterior, el presidente de la República observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo acuerde la Comisión Permanente. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación. Conceder conforme a la ley indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición
con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso Federal. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deben ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición. Presentar a consideración del Senado la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado. Así como objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6º constitucional, hechos por el Senado de la República. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica expedida por el Congreso. Esta distribuye los negocios del orden administrativo de la Federación que se encuentran a cargo de las Secretarías de Estado, definiendo las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. La ley determina las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre estas y las Secretarías de Estado. La función de consejero jurídico del gobierno se encuentra a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal, que para tal efecto establezca la ley. El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función de consejero jurídico del gobierno o de las Secretarías de Estado en los términos legales. Para ser secretario de Estado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, encontrarse en ejercicio de sus derechos y contar con 30 años cumplidos. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deben encontrarse firmados por el secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. A esta figura se le llama referendo. Los secretarios de Estado, luego que se encuentre abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del Estado que guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las cámaras puede convocar a los secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, o para que respondan a interpelaciones o preguntas. Las cámaras, a petición de una cuarta parte de sus miembros,
tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del presidente. Las cámaras pueden requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual debe ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. El ejercicio de estas atribuciones debe realizarse de conformidad con la ley del Congreso y sus reglamentos.